bienvenidos a esta conferencia, a este espacio que el Keren Kayemet Israel, el Fondo Nacional Judío, ha establecido en esta época de cuarentena con la idea, con el objetivo de poder apoyar a la comunidad en estos tiempos de contingencia, aportando pues temas con contenido de valor que nos puedan ayudar a pasar de la mejor forma este tipo de crisis. Como ustedes saben, el Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío, su misión es una muy simple, pero a la vez una de gran envergadura, que es mejorar al mundo, restaurar al mundo. Es el precepto hebreo de Tikkun Olam. Agradecemos enormemente a todos los ponentes, en este caso a Pablo Luis Castillo, quien nos acompaña en esta conferencia. Les quiero platicar un poco de Pablo. Pablo es biólogo, él se autoproclama como un geek y un tecnófilo. Sus fortalezas como maestro, que han quedado comprobadas por muchísimos años, más de 10 años en esta experiencia a todos los niveles educativos, desde escuela primaria hasta niveles de educadores, que él mismo les da clases. Ha participado en muchos cursos y en uno de ellos es con la doctora Laura Vargas Parada, donde tomó enfermedades emergentes y reemergentes, aprendiendo todo sobre las vacunas, infecciones y epidemias. En su larga trayectoria, 10 años impartiendo clases, se siente como en casa, con jóvenes, con niños, con adultos, y pues ha tomado también entrenamientos de Google en el TEC de Monterrey, en fin, y con Keren Kayemet ha sido un amigo, un cercano colaborador del Keren Kayemet, y para nosotros es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Pablo, bienvenido, te damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Bienvenidos a esta plática. Vamos a hablar un poquito acerca de los virus, como decían aquí. Bueno, yo soy biólogo de la UNAM y, como decían en la presentación, he dado varios años de clases y me he dedicado básicamente a tratar de transmitir todos estos conocimientos y toda esta información que tengo. Alguna vez cuando era, bueno, en alguna salida con algunos chicos, me preguntaban, íbamos a una salida en un campo muy bonito, y me preguntaban, íbamos con varios biólogos, me decían, ¿y él a qué se dedica? Ah, pues él es un experto en mamíferos, ya es un experto en plantas, y son los que se dedican a eso. Y me pregunta uno de los alumnos, muy importante, dice, ¿y tú en qué eres experto? Dije, bueno, pues la verdad es que en enseñar. O sea, yo tengo los conocimientos de la biología general, pero me he dedicado más que nada a poder explicar las cosas. Entonces, de esa manera quiero poder explicarles el día de hoy qué son los virus y estas enfermedades y cómo es, qué significa una enfermedad y todas estas cosas que tienen que ver. No va a ser una clase acerca de coronavirus ni los sistemas para cuidarnos ni nada, eso ya lo hemos visto a morir. Esto va a ser simplemente una clase de qué son en general, qué son las enfermedades en general, y vamos a hablar un poquito del sistema inmune y de las vacunas, y más adelante, si alguno de ustedes tiene alguna duda, vamos a darles algunos minutos al final de la charla para poder responder sus dudas. Entonces, sin más por el momento, agradezco mucho la presencia por aquí. Está por aquí, veo a la directora del plantel donde trabajo, el Instituto Emuná AC. Muchísimas gracias por estar aquí y por todo el apoyo que me ha dado la maestra Mónica Lisker. Entonces, sin más, comparto aquí y empezamos. Ok, los virus. ¿Qué son y por qué nos enferman? El día de hoy vamos a estar hablando de los siguientes puntos. Primero vamos a tratar qué es la vida, porque es muy importante, ya que una de las máximas preguntas que siempre me hacen es, ¿los virus están vivos, no están vivos? ¿Qué son los virus? Y demás. Entonces tenemos que saber, para saber si los virus están vivos o no, primero tenemos que hacer un pequeño resumen de qué es la vida. Después vamos a hablar, ahora sí, específicamente de qué es un virus. Posteriormente veremos si sí están vivos o no. Hablaremos un poco de qué es una enfermedad
qué son las vacunas y al final, como ejemplo muy interesante, vamos a hablar de la influenza y por qué nos tenemos que vacunar varias veces y por qué nos puede volver a dar, sobre todo después de que hayamos entendido algo del sistema inmune. ¿Ok? Entonces, empezamos con la vida. Ok, hay varias características. Si quieren ustedes descubrir si alguien sabe de biología o no, es muy sencillo. Le pueden preguntar qué es la vida, o qué son los virus. Si le preguntan a alguien, ¿un virus está vivo? Y la respuesta es, sí, están vivos, no sabe. Si la respuesta es, no, no están vivos, medio sabe. Si la respuesta es, híjole, es complicado, esa es una persona que sí sabe de virus. ¿Por qué? Vamos por parte. Para que consideremos que algo sea vivo, lo que hacemos los biólogos es tratar de definir las características generales de la vida. A partir de esto podemos tener, esto es la vida, esto es lo que nosotros sabemos que es, y ahora sí podemos definir si algo está vivo o no. Entonces, para empezar, todos los seres vivos están hechos de células, al menos todos los seres vivos que conocemos. Si encontramos vida en Júpiter o en alguna de sus lunas o demás, ya veremos. Pero de momento, todos los seres vivos de nuestro planeta están hechos de células y están organizados. Todo lo que sucede en la vida sucede dentro de las células o alrededor de ellas. Otra característica es la irritabilidad, que no es cuando nos enojamos, más bien la irritabilidad es cuando respondemos a un estímulo. Todos los seres vivos, si le gusta la luz, va a ir hacia la luz. Si no le gusta la luz, se va a alejar de la luz. Nosotros, cuando nos pasan algo en la piel o nos soplan en la nuca, atrás de la oreja, se nos erizan los vellos. Eso es irritabilidad. La respuesta al medio, la respuesta a lo que pasa a nuestro alrededor. Un concepto raro y difícil de entender es la homeostasis. Significa que nuestro cuerpo, como cualquier ser vivo, tiene que estar siempre en un balance perfecto entre todo lo que le está sucediendo. Si una persona que normalmente tiene una temperatura de 36 grados y medio se va a la playa en Acapulco muy a gusto, su cuerpo va a seguir a 36 grados y medio. Si se va a un lugar donde está frío, a Toluca y demás, dentro de lo que cabe, su cuerpo va a seguir a 36 grados y medio. Esto es la homeostasis, que nos permite tener todas nuestras características, todas nuestras capacidades estables, iguales, mantenernos. Nuestro pH, nuestra cantidad de agua, las cantidades de sales y demás, eso nos hace estar vivos. Todos los seres vivos lo tienen. La adaptabilidad, si una persona se pone a hacer pesas, se pone a hacer ejercicio, su cuerpo mismo va a responder a estas necesidades aclimatándose. Más que adaptabilidad es aclimatación. Adaptabilidad es un concepto evolutivo, no hablaremos mucho de eso, pero te aclimatas. Si cualquier persona ha vivido de repente toda su vida en una planta baja y luego tiene que cambiarse a subir 5 pisos todos los días, la primera semana va a sufrir, la segunda semana va a seguir resoplando, pero después de 6 meses, 8 meses ya no se va a cansar tanto porque sus músculos se han aclimatado a las necesidades del medio ambiente. Una más de las características es la autorreplicación, que tiene que ver directamente con la reproducción. Por ejemplo, la reproducción celular. Cuando nos cortamos, las células de nuestro cuerpo se duplican y se reproducen, produciendo una recuperación en el tejido. Entonces, de esta manera nos permite que, por más que tuviéramos heridas, el cuerpo hasta cierto punto se puede curar. Y esto también incluye la capacidad de replicarse a sí mismo, produciendo más vida, básicamente en erigitos. En plantas, en bacterias, en hongos, todos van a tener la capacidad de tener descendencia. Para que todo esto pueda funcionar, necesitamos una central, un control maestro que le indique a las células qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y eso es la información genética, el ADN en el caso de los seres vivos que conocemos, el ácido desoxirribonucleico, que son las instrucciones generales para que todo funcione. El ADN produce proteínas y las proteínas hacen las funciones del metabolismo, básicamente, de transformar sustancias en otras, obtener energía, generar energía y todo lo que necesita el cuerpo.
Adicionalmente, tenemos que todos los seres vivos van a tener unas etapas de desarrollo. En los humanos tenemos bebés, niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad o como prefieran llamarse de acuerdo al CENAPRED del día de hoy, al CONAPRED. Y pues esto es el desarrollo. Todos los seres vivos van a tener este desarrollo, se van modificando para estar mejor en la etapa en la que están. Y por último, vamos a tener una característica muy importante de los seres vivos, que es la evolución. Aun cuando la evolución es importante aclarar que no es de los individuos, sino en general de las poblaciones, van cambiando. Tenemos aquí el ejemplo muy sencillo. Si tenemos un grupo de escarabajos amarillos y verdes, y resulta ser que a los cuervos les gustan los verdes, porque los ven mejor y viven en un lugar verde o por alguna otra razón, eventualmente después de varias generaciones puede que se hayan completamente extinguido los escarabajos verdes y solo queden los amarillos. Eso es la selección natural y hay otras tantas fuerzas que controlan esto, pero en general todo está gracias a el ADN. El ADN puede tener cambios, se va heredando de padres a hijos y la selección natural va manteniendo algunos de estos cambios. Entonces, en general, si algo cumple con estas características, podemos decir que está vivo. Si no cumple con ellas, pues no está vivo. Una roca no cumple, no tiene organización, no está hecha de células, ni se irrita, ni nada. Una estrella, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pero es que las estrellas crecen y las estrellas mueren. Pues sí, pero una estrella no le importa lo que sucede a su alrededor, no tiene irritabilidad. Una estrella no se autorreplica, no se cura, no está hecha de células, no tiene una información genética, o al menos no que hayamos descubierto. Entonces, no se considera un ser vivo. Ahora bien, ¿qué es un virus? Tengo aquí el ejemplo. Este es uno de los virus más comunes, es un bacteriófago, y del otro lado tenemos un virus de influenza. Un virus es una estructura que en su interior tiene ADN o ARN, material genético, alrededor tiene varias proteínas y ya. Eso es un virus. Un pedazo de material genético cubierto de una o varias capas de material proteico que ya existe. ¿Cómo funciona? Ahorita vemos. Esta imagen es para que vean la escala del tamaño de un virus. Podemos ver un glóbulo rojo comparado con una bacteria Escherichia coli común y corriente. La bacteria es más pequeña. Y más abajo podemos ver la relación que hay entre una bacteria y un virus. Los virus a escala de una célula de un ser humano serían un puntito, extremadamente pequeños, y entonces, pues, como verán, es muy difícil detectarlos, modificarlos y demás. Entonces, si vemos que esto es un virus, vamos a ver si un virus está vivo o no. Un virus no tiene célula. Un virus no tiene homeostasis, no cambia, no se modifica su interior dependiendo de cómo esté el exterior. No se autorreplica solo. Ahorita vamos a ver cómo sí se reproduce hasta cierto punto. No se desarrolla, pero sí tiene información genética. Sí tiene hasta cierto punto irritabilidad, aunque muy limitada. Simplemente tiene la capacidad de reconocer a la célula que va a infectar. Adaptabilidad como tal, muy poco, no sé por qué le puse ahí, debería de tener un tachecito. Y evolución sí está afectado por las fuerzas de la selección natural y demás. Por eso están apareciendo nuevos virus, tienen mutaciones, tienen cambios y demás. Pero en general, pues con todo esto, podemos decir, ¿están vivos o no? Por eso les decía que cuando le preguntas a alguien que sí sabe de biología y de virus, le preguntas, oye, ¿un virus está vivo? Ay, no, pero... Entonces es un punto difícil. Pero podemos decir, viendo todo esto, no. Un virus no está vivo, o por lo menos no dentro de nuestro concepto de vida. Es un pedazo de material genético el cual tiene la capacidad de replicarse utilizando la maquinaria celular de otro organismo.
de dónde salen los virus originalmente, si se originan junto con la vida, si aparecieron, si son algunas cosas que alguna vez estuvieron vivas y evolucionaron hasta el punto de que ahora son virus. No lo sabemos. Hay muchas líneas de investigación al respecto. De momento no sabemos, pero sí les podemos asegurar, un virus como tal no está vivo. No podemos matar algo que no está vivo. Entonces, que quede clarísimo, un virus no es algo como tal vivo. ¿Cómo funciona un virus? Bueno, les voy a platicar una pequeña historia. Ahí tienen que teníamos una feliz bacteria. Esta bacteria era muy feliz viviendo como todas las bacterias. No sé, es una Escherichia coli y vivía, que les gusta, en el intestino de una lagartija. Y entonces ahí era feliz de la vida haciendo lo que hacen las bacterias, es decir, comiendo y reproduciéndose. Y un día a esta pequeña bacteria se le pegó un pequeño bolita. Esta bolita era un bacteriófago T4. Ella no lo sabía y sus amigas le empezaban a decir, sus compañeras bacterias, ok, vamos a suponer que las bacterias hablaban, y le decían, ay, eso que tienes ahí se ve extraño. Esta pequeña bacteria, poco a poco, empezó cada vez a espantarse y a sentirse mal. Esta bacteria no sabía por qué, no sabía qué es lo que le estaba pasando, pero nosotros sí lo sabemos. Resulta ser que cuando se le pegó esta partícula viral, este virus, el virus detectó las proteínas en la superficie de esta bacteria y tuvo un cambio físico inyectando su material genético. El ADN que vimos que servía como instructivo para hacer todo, se implanta, se pega en el ADN de la bacteria y entonces empieza, es como un hacker absoluto, más bien al contrario, un virus informático, se llama virus informático porque se parece a esto, pero digamos que se mete en el ADN y empieza a utilizar toda la maquinaria de esta célula para producir más virus. Y entonces la pobre célula, la pobre bacteria, cada vez puede funcionar menos, cada vez se siente peor, su homeostasis deja de funcionar, todo está, porque por dentro está simplemente construyéndose miles y millones de partículas virales que explotan matando a la célula y producen millones de nuevos virus para que vayan a infectar a todas las células vecinas. Ese es el funcionamiento general de un virus, ¿no? Entonces son unos parásitos muy interesantes, muy... No vamos a llamarles inteligentes porque la inteligencia es algo que no tiene nada que ver, bueno, para empezar tendría que ver con la vida y con los seres más avanzados o más complejos en la vida, pero sí la misma selección natural, la misma evolución ha hecho que estos seres, estas entidades, si les queremos llamar así, hayan sido cada vez mejores en su capacidad de hacer todo este proceso, meter su código genético en el interior del ADN de su huésped y desde adentro transformarlo en una máquina de producir más virus. ¿Por qué nos vamos a enfermar nosotros cuando tenemos un virus? Por supuesto, lo lógico es decir, bueno, pues es que nos vamos a enfermar porque pues tenemos un virus adentro. El virus no es capaz de producirnos, de hacer que nosotros tengamos mocos o de hacernos que nos duela la garganta. Todos los síntomas que tenemos de una enfermedad es la manera de nuestro mismo organismo de defenderse en contra de virus y bacterias, de cualquier agente externo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de una gripe o de una influenza, que vamos a ver más adelante. Llega la influenza hacia nuestras vías respiratorias y entonces se pone en las células de las vías respiratorias, ahí empieza a infectar a esas células y empieza a reproducirse como loco. Nuestro cuerpo tiene todo un sistema inmune que empieza a detectar esto, manda señales por todos lados y lo primero que hacen es tener que preparar el camino para la batalla. Entonces empiezan a producir una serie de sustancias y más cantidad de sangre en esa zona y tenemos una inflamación. ¿Qué le pasa aquí a esta que es Wendy? Se llama Wendy esta chica, porque sí. Y Wendy le empieza a doler la garganta y empieza a carraspear, es decir,
ya tengo tos, ay, como que me duele. Pues básicamente el dolor es producto de que su cuerpo está teniendo un proceso de inflamación para que pueda defenderse mejor de esta enfermedad. Dentro del sistema respiratorio tenemos toda la parte interna cubierta de mucosidades, de moco, y este moco le va a ayudar al sistema inmune para englobar, para atrapar a todos los virus o bacterias y poderlos sacar. Entonces, por eso Wendy empieza a tener flemas y empieza a tener mocos. Cuando vamos al médico, lo primero que te pregunta el médico, sí, ¿su moco de qué color es? Y dices, bueno, doctor, pues, es un poco privado eso, ¿no? Como que, por favor, contrólese. Pero no, siempre nos pregunta, generalmente es un indicio que le da al médico de saber por qué las bacterias que afectan el sistema respiratorio generalmente producen ellas mismas unas proteínas que le dan un tono verdoso o amarillento al moco. Entonces, por eso el doctor te pregunta, ¿de qué color es tu moco? Ah, pues es verde radioactivo. El doctor dice, eso me suena a que claramente es una bacteria. Entonces, pues para eso nos sirve el moco. La persona se siente mareada, pues porque sus pulmones y su sistema respiratorio no está funcionando, y como no está funcionando, no se está oxigenando bien. Sin oxígeno no podemos quemar el azúcar y no tenemos energía. La fiebre, por ejemplo, que nos da, es el último sistema de generalizado de protección del cuerpo. Vamos a subir la temperatura entera del cuerpo 1 grado centígrado, a ver si con eso logramos acabar con las bacterias o los virus. Es lo que hace. Entonces, una enfermedad, lo que nosotros conocemos como enfermedad, es nuestro mismo cuerpo defendiéndose de lo que le está pasando. Ahora bien, si estos síntomas, esta enfermedad es demasiado fuerte, pues puede que terminamos perdiendo la batalla y el cuerpo termina desafortunadamente muriendo. Generalmente no es el caso, generalmente. ¿Y por qué no es el caso? Porque la selección natural le ha dotado a la vida de mecanismos de vivir. Y los virus, como parte de esto, vamos a pensar que si un virus fuera extremadamente virulento, agresivo y destructivo, por ejemplo, el virus del ébola, que es muy peligroso y si uno se contagió de ébola empieza a desangrarse por dentro y por fuera y es horripilante, este virus va a matar a la persona muy rápido y el virus no va a poder propagarse mucho. En cambio, cuando la selección natural ha seleccionado algunos virus que tienen la capacidad de viajar o de enfermar al huésped y no matarlo, porque si lo matan, pues ya no siguen contaminando a los demás, han sobrevivido más. Entonces, en el caso de las influencias, los virus de la gripa o las bacterias de la gripa y demás, pues generalmente no se enferman, el sistema inmune hace su trabajo y entre 10 días, 15 días después, a veces menos, pues ya estamos bien, nuestro sistema inmune ha vencido y todo es felicidad. En el Inter contagiamos a otras 50 personas y sigue la enfermedad por ahí dando la vuelta, pero desde el punto de vista de una bacteria o de un virus, es un éxito absoluto. Yo me metí aquí, se produjeron 1,000 millones de copias mías, algunas de ellas murieron, pero logré salir de aquí e infectar a otros 3 individuos. Éxito, tengo mi existencia garantizada. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para sobrevivir gracias a los antibióticos y las vacunas? Bueno, todo era así y hasta hace menos de 100 años la gente se enfermaba y muchas veces se moría. Los índices de mortalidad eran muy altos. ¿Por qué? Pues porque si la bacteria o el virus fue demasiado peligroso, pues ni modo, ya nos tocó las de perder. Y los que sobrevivían, bueno, pues ya no se volvían a enfermar. ¿Por qué no se volvían a enfermar? Porque el sistema inmune tiene una característica muy importante, que es el sistema inmune adaptativo, que vamos a ver en unos segundos en la siguiente diapositiva, pero antes de eso quiero hablar tantito de lo que estamos viendo aquí. Del lado izquierdo estamos viendo un par de cajas de Petri con antibiótico. Esos disquitos blancos, esas pastillitas, son pedacitos de papel remojados en alguna sustancia
que tiene la capacidad de interferir en el crecimiento de las bacterias. Del lado derecho podemos ver algunas, ya sean bacterias resistentes a ese antibiótico o simplemente bacterias que no les importó esta sustancia. ¿Cómo fueron descubiertas? Bueno, fueron descubiertas completamente por suerte. Fueron descubiertas en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Alexander Fleming estaba investigando bacterias, hongos y demás, y en una ocasión se le cayeron unas muestras, se contaminaron otras, no las limpió, y cuando regresó vio que alrededor de un hongo que estaba creciendo ahí llamado Penicillium, no crecían las bacterias. Era como el primer ejemplo, o más bien, digamos que como el segundo ejemplo, el circulito de un lado. Vio que las bacterias crecían en toda la caja, porque es lo que hacen las bacterias, y estas cajas están llenas de una gelatinita rica en nutrientes, donde las bacterias pueden crecer felices, pero alrededor del hongo no crecía nada. Y entonces dijo, órale, esto está bien padre, está bien interesante, yo creo que nos puede servir. Así que se dio a la tarea de purificar esta sustancia, anunciarla, y nadie le hizo caso. A nadie le importó mucho la existencia. Decían, pues está muy interesante. Llega la Segunda Guerra Mundial y entonces todo el mundo empieza a decir, híjole, no, esto sí está bien interesante, bien importante. Porque en la Primera Guerra Mundial, la mayor cantidad de muertes fueron por heridas de bala, pero no por heridas de bala inmediatas. Te daban un balazo y pues bueno, ya te dieron un balazo en una pierna y te sacan de ahí, y se te infecta la pierna y te cortan la pierna, o se te da una infección generalizada y te mueres. Eso era lo que mataba a los soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial empiezan a descubrir esta capacidad que tiene esta sustancia, penicilina, y entonces si te daban un balazo en la guerra, te llevaban fuera del campo, te curaban, ya no te moriste desangrado, y te ponían esta sustancia penicilina y mataban las bacterias. Y entonces las bacterias no te mataban a ti, lo cual fue una enorme diferencia desde su existencia a la actualidad. Actualmente pues tenemos muchos antibióticos, y si nos da una gripita vas al doctor, el doctor te dice tómate el antibiótico, vas, te lo tomas, eres feliz, te curas, y por favor termínense el tratamiento de antibióticos, porque pues las bacterias, al ser organismos vivos, están también viviendo en esta situación que tiene que ver con la evolución. Si yo no me acabo mi tratamiento y casi mato a todas, y dejé unas cuantas, esas unas cuantas que sobrevivieron, sobrevivieron porque son ligeramente resistentes a ese antibiótico. Es decir, su ADN tuvieron una mutación o algo. El caso es que ya ese antibiótico no les hacía tanto daño. Resulta ser que si contagio a alguien más, esas bacterias van a poderle hacer más daño a alguien más, y entonces esa otra persona que se tome el antibiótico le va a costar más trabajo, y si no se lo acaba, contagia a alguien más con bacterias que fueron ligeramente más resistentes, y entonces después de unas cuantas generaciones tenemos bacterias multiresistentes. Lo que sí vemos en esta imagen del lado derecho son las bacterias multiresistentes que le pongas el antibiótico que le pongas, no les pasa nada, y eso es un problemón. Por otro lado, tenemos a los virus. Los antibióticos funcionan muy bien porque no permiten que las bacterias se reproduzcan o literalmente las matan. Pero los virus, al no estar vivos, no los podemos matar. Son mucho más pequeños y se reproducen metiéndose adentro de las células. Entonces, cuando llega adentro de una célula, pues no hay nada que podamos hacer con antibióticos. Lo único que podemos hacer es utilizar vacunas. Las vacunas también fueron descubiertas desde hace ya 200 años y cada vez se descubren más vacunas que nos funcionan cada vez mejor. Aquí está más o menos, esto no es una clase de inmunología ni tratar de entender cómo funciona todo esto. Vamos a quedarnos pensando en que hay un chorro de células en nuestro cuerpo. Todas estas células que están ahí viendo, todas son de nosotros, todas son diferentes, que nos van a proteger. Del lado izquierdo vamos a tener un grupo de células que cuando llega cualquier bicho no lo dejan pasar, y si lo detectan se lo comen y lo destruyen. Y del lado derecho vamos a tener lo que se llama la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es un grupo de células que cuando llega un bicho, el que sea, vamos a pensar aquí, nuestro bicho malo es la cosa que parece engrane,
Digo bicho como biólogo, es cualquier, para poder englobar, puede ser un virus o puede ser una bacteria. Es una cosa, este patógeno, esta cosa maligna, llega y va a haber una serie de reacciones con células, básicamente que la detectan, la reconocen y crean estas sustancias llamadas anticuerpos. Entonces, este que se llama linfocito B reconoció a el agente maligno y al momento de que lo reconoció, se reprodujo muchas veces con esa capacidad de reconocerlo y entonces por todo tu cuerpo va a estar rondando millones de células especialmente diseñadas para acabar con estos. También producen muchos anticuerpos estas sustancias, las cuales las dejan ahí en el bicho y entonces estos de acá, los fagocitos y demás, los pueden detectar mejor y ¡pum! Les llegan y ya se los comen y los desintegran. Los linfocitos T también van a entrar, digamos, vamos a pensar que van a llegar como a marcar a todos estos agentes negativos y los desintegran. O sea, los marcan y otros serán los que se encarguen de destruirlos y demás. Es un proceso complicado, muchas células, pero lo importante de esto es que vamos a tener unas copias de estos linfocitos B. Estas cosas son tan agresivas y destructivas que tienen un ciclo de vida de unos cuantos días, porque si no podrían volverse locas y matar a todos. El sistema de la vida en los seres humanos directamente tienen sus señales y estos se llaman apoptosis, se muere, se suicida estas células después de unos cuantos días. Pero unas cuantas de estas que tienen estas estructuras llamadas los anticuerpos se mantienen el resto de tu vida. Y entonces la próxima vez que estos bichos entren a tu cuerpo, vamos a tener ya unas células que los pueden reconocer inmediatamente y en lo que estos empiezan a reproducirse, luego ya llegó todo el ejército y ya acabó con ellos. Una vacuna funciona utilizando este principio. Hay varios tipos de vacunas. Podría yo de alguna manera inyectarle a alguien los anticuerpos y entonces ya se puede defender, o lo que voy a hacer es agarrar una pared de esta célula o de este virus que no sirva, que esté fallando, que esté roto. Yo utilicé otros mecanismos para desactivarlo y solo dejar como la cascarita, y entonces me inyectan la vacuna, puede que me dé tantita fiebre porque mi sistema está peleando contra algo que no le hace mucho daño, y me quedo inmunizado. Entonces ya no me voy a enfermar de esa sustancia, de esa cosa. Si me da gripa, pues entonces me dio un tipo de gripa, llegó X virus, y entonces ese virus hizo todo este proceso de inmunidad en mi cuerpo, y ahora la próxima vez que llegue ese virus y entre en mi cuerpo, ni quien lo pega. O sea, pues luego van a llegar todos los linfocitos y los otros, y acaban con toda esta agente antes de que nos haga daño. Entonces, para las bacterias tenemos antibióticos y para los virus tenemos dos opciones. O te da, y como muchos de ustedes lo sabrán, si te dio varicela de niño no te va a volver a dar varicela, porque ya te dio, porque ya tu sistema inmune aprendió de esa enfermedad y entonces ya se puede defender sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con la influenza? Hablo de la influenza porque es un virus muy común, un virus que cada año nos puede enfermar de nuevo, y es un virus que tiene una característica diferente, y es que su material genético, en vez de ser ADN, ácido desoxirribonucleico, es ARN, ácido ribonucleico. Es un retrovirus. Los virus que tienen ARN son un poco más complicados para vencer que los otros, porque los virus que tienen ARN son más propensos a las mutaciones y a las modificaciones, les pueden pasar más fácil, por lo tanto, su variabilidad es más alta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del virus de la influenza. Nota, el coronavirus también es un retrovirus, es de otra familia, pero es, digamos, más o menos cercano a la influenza, por eso nos puede ayudar a entenderlo mejor. El virus de la influenza tiene, como ven en la superficie, unas cositas azules y unas cositas rojas. Esas son dos proteínas que tiene, hemaglutinina y neuramidasa. Esas son las H's y las N's. ¿Les empieza a sonar? H, N.
Entonces, pueden modificarse. Si se modifica, pues entonces si tenemos el primero que descubrimos, le vamos a poner virus de influenza H1N1. El siguiente, pues si va cambiando esta proteína roja o esta proteína azul, pues le puedo poner H2N1, H3N1, H4N2, va cambiando, va mutando, va modificándose. Esto es el virus de la influenza A. Existen 3 virus de la influenza, A, B y C. El virus A, que es le puede dar, esta familia de virus puede contagiar a humanos, a aves y a cerdos. El tipo B y el tipo C son únicamente de humanos, así que esos no nos preocupan muchísimo. Si un día ya te dio esta influenza tipo B, rara vez te va a volver a dar. Pero esta influenza tipo A es más complicada, porque imagínate que te dio una influenza tipo A, y entonces llegó a tu cuerpo, y estas proteínas hicieron todo el proceso con el sistema inmune, y entonces ya tengo anticuerpos, y bla, 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 bla. El caso es que me curé. Pero en algunas partes del mundo empezamos a tener que estas influencias tipo A, el mismo virus podría atacar tanto a aves como a cerdos. Y no solo eso, tiene la capacidad de este virus de que estas mutaciones y estos cambios puedan mezclarse entre ellos, y entonces ahora resulta ser que en este cerdito, en alguna parte del mundo, mutó, se transformó este virus y cambió su capa por una nueva una nueva neuramidasa, y ahora es la N8, digamos, por ponerle un número. Y entonces esa con capita N8 se mezcló con la que había en un ave, en una gallina, que había llegado por unas aves migratorias, un pato migratorio bien bonito contagió a unas gallinas en un corral en Indonesia, y esas gallinas se juntó el virus con el virus del cerdito que estaba ahí, y entonces la persona ya se contagió de un virus nuevo, que sigue siendo el de la influenza, pero ahora su capa exterior ha cambiado. Ahora es el H9, que quedamos H4N9. Y entonces, ese nuevo virus, puede que la información genética y todo sea muy parecida a la anterior, los síntomas pueden ser muy parecidos, pero ahora nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, no lo conoce. Y entonces llega y me da una nueva influenza. Por eso exactamente hay una revisión mundial de cuáles son las cepas de influenza que están apareciendo en algunas partes del mundo, y entonces se detecta y se dice, ok, hay una nueva cepa que viene de esta manera, vamos a agarrar el virus, vamos a partirlo en cachitos, vamos a lograr sacar una estructura, ya si quieres sin el ADN, y entonces podemos producir una vacuna para el nuevo tipo de influenza que está molestando en estos momentos, ¿no? Entonces aquí tenemos que durante varios años hubo el H1N1, esta es en 1918 y mató varios millones de personas, H2N2, H3N2, luego apareció la H1N1, reapareció 50 años, como 50 años después. En el 2009 tuvimos la gran epidemia de H1N1. Esta es una imagen vieja, pero vale mucho la pena, porque nos habla de que desde entonces se sabía que podía existir una nueva variante de la influenza en el 2000 y tanto, que fuera ya sea una adaptación tal cual, si hubiera habido una mutación, o nada más que se hayan reorganizado las proteínas, y desde hace mucho tiempo se sabe que podía venir una nueva influenza o una nueva enfermedad a molestar al ser humano y podía ser potencialmente muy peligrosa. No fue la influenza la que nos llegó, fueron los coronavirus, que son otra familia de virus, de los cuales hay muchas variantes también, y pues saltó. En el caso del coronavirus es parecido, nada más que no vino de un ave ni de un cerdo, posiblemente vino de un murciélago, pasando por, posiblemente, todavía esto no está comprobado, por un pangolín, y de ahí saltó al humano, y entonces ahora todos estamos en casa teniendo sesiones de Zoom, en vez de estar allá afuera, ¿no? Entonces, esto es lo que va pasando con los virus. Los virus, entonces, para recapitular, son partículas de ADN cubiertas por una o varias capas de proteínas, cuya función es meterse
dentro de los organismos y copiar, utilizar las células de los organismos para replicar más copias de sí mismo, a veces acabando con la célula, a veces no, y cada una de esas partículas virales va a viajar a infectar a otras células, de preferencia en otro lugar. Y las enfermedades, todos los síntomas que tenemos de una enfermedad, es nuestro mismo cuerpo defendiéndose de esto. Algunas enfermedades son mucho más peligrosas. En el caso del coronavirus, la respuesta del sistema inmune es muchísimo más fuerte porque está atacando pulmones y demás, y nos está atacando muy duro a nuestro sistema, y el sistema inmune tiene unas células en particular que son las células NK, cuyo trabajo es matar a las células contagiadas. Son las natural killers, son células asesinas que dicen, lo siento amiga, tú estás infectada de un virus, así que tienes que morir. ¡Ah! Pero acuérdate de cuando, ¿no? Así súper crueles. Pero ese es su trabajo, acabar con las células que están produciendo virus. El problema de la influenza es que el sistema inmune se vuelve demasiado, con la influenza no, con el coronavirus, se vuelve demasiado eficiente y las células NK y todo este sistema empieza a atacar demasiado al mismo cuerpo. En caso de que tu sistema inmune haya sido infectado por eso, y entonces, en el caso de estas enfermedades actuales del coronavirus, pues es mucho más peligroso, porque a todas las células empieza por los pulmones, pero puede empezar a migrar a otros lugares y tus mismas células están acabando contigo. Por eso terminas con los pulmones destrozados y con necesitas un respirador y todas estas cosas que ya hemos visto. En el caso, al parecer, esa es la misma razón por la cual a los niños no les afecta tanto el coronavirus, porque su sistema inmune no entra en este efecto hiperagresivo, hiperfuncional, que destruye todo. En el caso de los adultos mayores, su sistema inmune ya no está funcionando óptimamente y eso hace que la respuesta sea más agresiva. Por eso es más peligroso este coronavirus. ¿Ok? Espero que con esto haya quedado claro cómo son y cómo funcionan los virus. Queremos agradecerte, Pablo, enormemente el que seas parte del Keren Kayemet y que nos hayas compartido tu tiempo aportando esta información que por las preguntas y los comentarios fue valiosísima para mucha gente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí.